si la disciplina nos rompe el cuerpo, pues ya llegará ese momento en que ya nos obliga a cuidarnos y a replantear nuestras prácticas cotidianas, pero el esfuerzo siempre se va a mantener y se va a transformar de una u otra manera, pero yo sé que mi hermano se va a mantener dibujando. Casi todos los humanos desde que somos pequeños dibujamos, pero a medida que vamos creciendo vamos dejándolo de hacer. Creo que muchos abandonan el dibujo porque se comparan con los demás o incluso con la realidad y eso los desmotiva. En mi caso, ocurrió todo lo contrario. Como me dijo alguna vez Leo Espinosa, un amigo ilustrador, para ser dibujante hay que instalarse un lápiz en la mano. Soy Jim Pluk, soy ilustrador, dibujante y autor de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. He trabajado e ilustrado aproximadamente 12 publicaciones, incluyendo libros álbum, fanzines y cómics, con diferentes editoriales a nivel nacional e internacional. Yo he visto a mi hermano levantarse desde temprano y lo primero que hace es dibujar el sueño que tiene. Acaba de tener un sueño, me lo cuenta, luego lo dibuja una escena. Y luego se le pasa el día dibujando y se acuesta con el cuaderno en la cama. La disciplina de Jim siempre ha sido bastante notoria porque creo que nos pasa a los dos, muchas cosas de la vida, de las relaciones sociales no nos satisfacen. Pues, o sea, tenemos muchas amistades, pero hay momentos en que necesitamos volver al cuaderno, volver al libro y no podemos pensarnos sin el dibujo, sin el libro, no podemos entendernos, no podemos relacionarnos sin nosotros directamente sin el dibujo. Por eso hay una exigencia de disciplina. Desde que lo conozco, pues conozco sus dibujos y, o sea, cuando veo sus dibujos veo como lo que es él, como toda su sensibilidad y esos mismos dibujos tienen mucha vida, como la transmite él, tienen mucha energía, dicen mucho. Recuerdo que cuando era muy pequeño, creo que 4 años, me acuerdo que aún conservo un dibujo de esa época que es un payaso y diferentes cosas, como garabatos tradicionales de niños pequeños. Pero lo que más me acuerdo era que veía mucho Walt Disney, veía mucho las películas de fantasía, las de Mickey Mouse, veía mucho el Pato Donald, Trevelin. Solía como pausar las películas para empezar a copiar los personajes, como poco a poco ir aprendiendo a dibujar a los personajes. Y ya más adelante dije, bueno, ¿por qué copiar los personajes si puedo crear los míos? Entonces ahí fue mucho más adelante cuando empecé a crear los personajes. Obviamente ya no tenía 4 años, ya serían por ahí 8 años. Hay una fotografía nuestra en vacaciones, los dos salimos en la playa, mira, en la orilla de la playa, cada uno con un cuaderno, dibujando al atardecer. Eso es el recuerdo que tengo con mi hermano. Sí, de vez en cuando compartíamos momentos dibujando. Recuerdo que cogía los álbumes de Walt Disney, los del Rey León, que también me gustaba mucho. Los recortaba, los personajes de las láminas, y empezaba a crearles diálogos, como hacerles como unos cómics
con recortes también. Fusionaba como los personajes de una serie japonesa que se llamaba Supercampeones y los pasaba a cómics, pero con el estilo que estaba dibujando en esa época. Cuando estaba en primaria, me acuerdo que yo no sabía amarrarme los zapatos y todos los compañeros sí sabían amarrarse los zapatos, y como que me da muchísima pena como que no sabía amarrarme los zapatos y como que ir a la profesora, etcétera, etcétera, o los demás compañeros. Aproximadamente en noveno, bachillerato, pues el 10º y 11, no me fue muy bien a nivel académico porque era muy disperso y pues me la pasaba dibujando. O sea, los cuadernos de matemáticas, química, español, etcétera, siempre estaban repletos de dibujos, menos de apuntes de clase. Mi hermano siempre fue un mal estudiante. En la clase de matemáticas siempre dibujaba uno por uno, de acuerdo a su sobrenombre, y tenía todos los cuadernos de física, de matemáticas, todos plagados de dibujos. En la época de la universidad pues empecé a conocer nuevos medios, empecé a aplicar diferentes técnicas como digitales, y bueno, como que publicaba mis dibujos sueltos, muy libres, y las bandas me contactaban por ahí, bandas de hardcore punk, de emo, de metal, como que venga, queremos hacer el arte de nuestro disco, nuestras camisetas, el flyer para el concierto, con sus dibujos. Y como que ahí me di cuenta como, oiga, pues me están pagando por lo que me gusta, como que en realidad puedo vivir de esto. Entonces fue como que empecé a ser mucho más disciplinado, más intenso, empecé a dibujar y dibujar y dibujar. Pues algo que ya es necesidad. Muchos músicos que he conocido en Bogotá me han dicho, yo conocí a su hermano hace 10 años, porque todos los carteles de esa época los hacía él. Por Facebook empecé a publicar también, me contactaron de Disney Hong Kong para participar en una exposición colectiva tributo a Mickey Mouse. Poco a poco se dio a conocer el trabajo, siempre con una constancia, y poco a poco como que editoriales se estaban fijando en el trabajo. El muralismo y el graffiti en general siento que influyen mucho en mi trabajo. Me gusta mucho ver cómo la ciudad puede ser parte del mismo lienzo para dibujar libremente. Obviamente hay consecuencias a nivel legal, etcétera, con la policía, con los vecinos, porque la respuesta de ellos siempre es impredecible. Actualmente la astrofísica, la astronomía, las cosmogonías, todo este entorno que gira a las culturas indígenas y antiguas, eso también me mueve muchísimo. En el 96 más o menos fue cuando empecé a vivir este tipo de experiencias. Fue curioso porque nunca tuve miedo, o sea, fue como más curiosidad. Como 2 años después, no estaba muy relacionado yo con el tema de la ufología, como que tuve ese despertar, por así decirlo, como que empecé a recapacitar como estas experiencias paranormales. Y quise hacer como un compilado de situaciones, porque ya de una otra forma estaba acumulando, por así decir, situaciones, y le comenté a varios amigos que les interesaba también el tema. Ahí es cuando nace Wonder, que es un grupo de investigación y un blog que tenemos junto a Toxo, Gabriel Garbo de Chile, Julián, Manifiesto 79 de Cali y Santiago Sepúlveda de Bogotá. Y también él me ha contado pues experiencias personales que últimamente pues
se ven reflejadas en su trabajo, todas estas experiencias con pues ya la parte del espacio, de otro tipo de contactos que ha tenido. Entonces, pues sí he estado muy de cerca con él en esta experiencia, y pues esa misma sensibilidad que tiene él, yo creo que es lo que le permite como estas experiencias, estas emociones, estos contactos. Por ejemplo, sus sueños son muy, son muy dicientes, son de otro mundo, pasan cosas muy interesantes. Cuando empecé a sentir los primeros dolores por consecuencia de estar trabajando y dibujando tanto, fue en el 2014, si no estoy mal, cuando estaba haciendo el libro Tumaco junto a Oscar Pantoja, que es el guionista. Recuerdo que estaba ilustrándolo, estaba en Argentina, y pues poco a poco empecé a sentir los dolores en el brazo, consecuencia de estar dibujando y haciendo movimientos repetitivos. En ese momento estaba dibujándolo digitalmente, empezó a doler y pues bueno, ya me empecé a preocupar y empecé a hacer tratamiento con fisioterapeutas, masajes, electricidad en los brazos, ejercicios de estiramiento y listo. Y suavizó, como que bajó totalmente el dolor, pero igual tuve que hacer un break, un descanso de ahí. En el 2017 estaba haciendo un libro ilustrado junto a la Embajada de Francia y empezaron los dolores como más y más seguido. Y este libro no era digital, era a tinta sobre papel, y empezaron a doler un montón los brazos y bueno, poco a poco se fue empeorando, no le presté atención. Y luego fui a tratamiento de fisioterapeuta y me dijeron, no, es tendinitis, tiene que descansar por lo menos 3 meses. Entonces han pasado los 3 meses y no ha bajado el dolor y empieza a generar un poco de estrés. Pues esa intensidad con el arte es lo que también me gusta de él. Aunque pues a pesar de esa intensidad, pues hay consecuencias que, como las estaba viviendo ahorita, que pues le ha tocado dejar de dibujar, dejar de trabajar, de hacer lo que a él le gusta, porque este mismo trabajo constante pues lo llevó a tener la tendinitis en sus manos ahora. Pero igual pues yo trato de ayudarlo lo más que pueda. Hasta una vez hicimos como que él me dijera qué pensaba él, como que las órdenes que él le daba a su mano como para dibujar. Hicimos una vez como una experiencia así, como que él me dijera qué fuera haciendo, como que hace una línea, ahora sí, y salió un dibujo súper igual, así como de Canosa, chévere. He sabido dibujantes que le ha dado tendinitis y como que el resto de su vida genera con dolor ahí constante, y no es lo mismo. Y entonces como que muchos dibujantes tienden a deprimirse, etcétera, porque pues es una necesidad. No sé cuáles vayan a ser las consecuencias de la tendinitis, y puede que disminuya más el ritmo de trabajo, pero yo creo que independientemente con o sin tendinitis, siempre voy a estar ahí dibujando o intentándolo hacer. Es mi gusto, es mi trabajo, es por lo cual me muevo de una u otra forma. La pasión siempre va a estar ahí, así me toca aprender a dibujar con la otra mano, con los pies o con la boca. Creo que lo seguiré haciendo.